Quien les habla en esta oportunidad es el estudiante Lania Gómez Aderling, quien forma parte de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela Profesional de Psicología. Y en el día de hoy va a hablar un tema muy importante que viene a ser la dislexia. ¿No? A veces nos preguntamos, ¿pero qué viene a ser la dislexia? O ¿qué entendemos a la dislexia? La dislexia, pues, si bien sabemos, es un trastorno o es una alteración en el nivel cerebral que obstaculiza a leer con precisión y fluidez. ¿Y cómo esto se da? No. O por qué esto tenemos que conocer nosotros. Hablar de dislexia, vamos a hablar de condición de vida y de dificultad de aprendizaje. ¿Por qué decimos condición de vida? La dislexia, como bien sabemos, es una dificultad o es un trastorno a nivel cerebral, donde que si vamos a hablar a nivel cerebral, vamos a hablar de una presente alteración en la que ocurre y va pues tratar de presentarse mediante una dificultad en el tema de la lectura o la lectoescritura. ¿Y por qué decimos condición de vida? Decimos condición de vida porque a pesar de que nosotros podamos trabajar para que un niño, un adolescente o una persona adulta pueda mejorar el tema de la dislexia, se va a poder, va a ser genial. Pero aún así van a haber ciertos cambios que quizás van a ser difíciles sobrellevar al paciente. Y dificultad de aprendizaje porque va a ser parte de una característica que vamos a observar dentro de la dislexia. ¿Y qué no es dislexia? Muchos confundimos que la dislexia es un problema de inteligencia, que es un problema de la visión, que es un problema de la pereza, cuando en realidad no lo es. Porque una persona con dislexia es una persona mucho más inteligente, mucho más ordenada. No tiene nada que ver estos tres puntos que he mencionado en base a la dislexia. No, ya que hay aportaciones de diversos autores que mencionan este fundamento cuando en realidad no lo es, ya que hay muchos autores que refutan con fuentes confiables y la dislexia viene a ser una dificultad que se da mediante una alteración a nivel cerebral en la lectoescritura. Vamos a hablar también, pues, los niños con dislexia pueden tener problemas con, por ejemplo, el tema de la ortografía, aprender una lengua extranjera, a decodificar o pronunciar palabras escritas, entender lo que leen, rimar, resolver problemas matemáticos de lógica, escribir, leer con fluidez y reconocer palabras comunes. Vamos a llegar a observar esos puntos que he mencionado en niños que tienen dislexia. Estos problemas se presentan de manera constante en su día a día y más en el entorno que les rodea. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a los niños con dislexia? Vamos a hablar un tema muy importante que viene a ser la alfabetización estructurada y la multisensorial, las adaptaciones y las herramientas de tecnología de asistencia. ¿Por qué hablamos de alfabetización? Porque a través de que los niños van a aprender mediante la vista, mediante la audición, mediante el movimiento y mediante el tacto. Esas van a permitir a que pues, se dé una buena alfabetización estructural y de manera multisensorial. ¿Por qué decimos multisensorial? Porque vamos a ver el juego de los cinco sentidos que van a ayudar bastante en el tema del desarrollo del niño. Que claro, como les he mencionado, esto ya forma parte de una condición. También vamos a ver las adaptaciones, que para ayudar a los niños a aprender y a demostrar que saben, cómo hacer un reporte verbalmente en lugar de una tarea escrita. Cuando vamos a hablar de adaptaciones, vamos a hablar que nosotros no tenemos que ser esas personas que vamos a estar de manera constante frente a ellos, sino al contrario, tenemos que ayudar a que estos niños, adolescentes o personas adultas sean autónomos, independientes de todo lo que hacen, porque así vamos a que nosotros vamos a ayudar a que estos tengan la capacidad de enfrentar a diversas situaciones. También vamos a utilizar herramientas de tecnología y asistencia, como audiolibros y apps de texto-voz que pueden ayudar a darle la misma oportunidad a las lectoras que tienen. Generalmente, las herramientas de tecnología y asistencia hoy en día se han vuelto de moda, ya que de algún modo ayuda como un factor multisensorial en personas con dislexia. También, ¿cómo podemos ayudar nosotros?
Podemos ayudar ayudando a comprender las dificultades del pequeño. En los ejercicios, a dar instrucciones sencillas, separar las letras y ofrecer tiempo para pensar. Valorar el progreso personal sin compararlo. Y eso es muy importante, proporcionar apoyo emocional, propiciar éxitos para generar motivación. Porque mientras más apoyo secundario haya, más progreso personal va a haber. Todas las actividades nosotros lo podemos poner en práctica para que nuestros niños, adolescentes o adultos con dislexia puedan tener esa oportunidad de querer aprender cada día de manera personal, que tengan un buen desarrollo y de esta manera pues tengan toda esa capacidad de poder enfrentar a diversas situaciones que están en su día a día. También voy a hablar un poco de cómo se produce la dislexia. Estamos hablando pues a nivel cerebral. Vamos a hablar pues que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, que es el hemisferio izquierdo y que es el hemisferio derecho. Y como ambos hemisferios cumplen diversas funciones dentro de nosotros. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de manera general, vamos a hablar del lenguaje, de escritura, vamos a hablar pues de la percepción, de la comunicación y de muchos más. Ahora, pero ¿y cómo se produce la dislexia? Generalmente ustedes están observando dos cerebros, dos actividades cerebrales. Uno que es un lector normal y uno que es un lector con dislexia. Si se dan cuenta, en el lector normal, aquí en el hemisferio izquierdo, está tratando pues de ver una decodificación fonológica, donde se está viendo como una previa comparación o una previa combinación de palabras que van a dar un significado, que viene a ser casa, o como suena, casa, casa, con el Z. Pero el hemisferio derecho ya también va a hacer a que se pueda tener una buena representación gráfica que pueda ser realmente claro, bien, casa. Entonces, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho van a hacer a que esta actividad cerebral puedan conjugar y de esta manera puedan dar el significado que viene a ser el texto. En cambio, si nos vamos a la otra actividad cerebral, el texto, vemos que el hemisferio izquierdo menciona la palabra cosa. Entonces, ahí ya no estamos viendo una decodificación fonológica, al contrario, vemos como una pequeña alteración, un pequeño movimiento de las letras. Y en el hemisferio derecho igual vemos, ya no hay una representación gráfica. Entonces, no tenemos un significado. En conclusión, la dislexia no es un problema que quizás esta se hace. No. Podemos decir que la dislexia puede ser un problema hereditario, ¿no? O también esta se puede formar durante la infancia. Vemos en niños que quizás no están desarrollando de manera adecuada el tema de su lenguaje, o están teniendo una alteración cerebral dentro de ambos hemisferios. Entonces, la dislexia se produce ahí mediante esa alteración a nivel cerebral. ¿Cuándo nosotros vamos a poder intervenir? Cuando estemos al pendiente de cómo es la lectoestructura de nuestros niños, adolescentes o personas adultas. Entonces, gracias a esas funciones que tiene nuestro cerebro, vamos a poder reconocer si es una dislexia o no. Entonces, también vamos a ver, pues aquí, cómo esto afecta la dislexia, cómo afecta en un niño, cómo afecta a una persona adulta o un adolescente. En la salud, en la personalidad, en la visión, en la coordinación psicomotriz, en la cognición, memoria y lenguaje, lectura, escritura y ortografía, matemáticas y comunicación. ¿No? Yo les decía que todas las personas que tienen dislexia no son personas tontas o como creen la sociedad, no son personas incapaces. Al contrario, son personas mucho más inteligentes. Solamente que no han llegado a desarrollar a gran escala el tema de su lenguaje. ¿Por qué? Porque ha habido dos problemas. O una falta de desarrollo a nivel cerebral o por un problema hereditario o genético, en la cual se ha propiciado mucho el tema de los problemas de lenguaje, en la cual pues se ha visto afectado a nivel cerebral y la cual ha prolongado este dislexia. ¿No? Esto sería todo. Vamos a empezar pues la dislexia. ¿Sabían que ustedes, Leonardo da Vinci, Einstein, Walt Disney y Steve Jobs eran disléxicos? No sé si lo sabían, pero estos autores, quienes han hecho que la vida sea mucho más interesante, investigaciones, obras, inventos, etcétera, lo hayan hecho estos autores.
y aún así ellos teniendo dislexia. Entonces, no podemos decir que un niño con dislexia es un niño incapaz. Al contrario, es un niño mucho más inteligente. Concluimos con esta charla que es la dislexia.